y que los fueron a visitar. Uno, Rabbi Jía, que se enfermó, y Rabbi Yohanan lo fue a visitar. Y le dijo, si él desea esos sufrimientos, para que pueda tener más mérito y más recompensa en el mundo venidero, y él contestó que no quiere ni los sufrimientos ni la recompensa. Y lo agarró y lo curó. Después la Gemara contó el sipur de que Rabbi Yohanan se enfermó y que Rabbi Hanina lo fue a visitar. Y la plática llegó al mismo tema. Si él quiere recibir esos sufrimientos para incrementar su recompensa en el mundo venidero. Y Rabbi Yohanan le contesta que no quiere ni los sufrimientos ni la recompensa. Y ahí Rabbi Hanina hizo lo mismo con Rabbi Yohanan. Lo agarró de la mano y lo curó. Ahí la Gemara preguntaba, ¿por qué Rabbi Yohanan necesita que alguien lo cure si él mismo sabe curar? Contestó la Gemara, él sabe curar a otros, pero no a uno mismo. Porque el que está en la cárcel no se puede liberar solo de la cárcel, sino que necesita a alguien que lo saque de la cárcel. Y después viene el sipur de Rabbi Lazar, tercer maase, que también se enfermó. Y otra vez viene Rabbi Yohanan a visitarlo. Y cuando entra en la casa, que estaba bien oscura, ¿sí?, él saca sus rayos láser personales, ¿sí?, se descubre el brazo y llega una luz. Y lo ve que está llorando. Y le pregunta a Rabbi Yohanan, ¿por qué lloras? Si es por Torah, tú estudiaste lo que pudiste. Si es por Parnasá, Malasot, no se puede tener 2 mesas de riqueza en el mundo, riqueza espiritual y riqueza material. Y si es por los hijos que murieron, que se te murieron, entonces le sacó el huesito para mostrarle, Ine, yo perdí 10 hijos también, y ese es el consuelo. Y al final le dijo, no, yo lloro por la belleza que tengo frente a mí, que va a terminar en polvo, que es Rabbi Yohanan, y por eso, vaya, que corresponde llorar. Y después le preguntó, ¿tú quieres los sufrimientos? Le dijo, ni ellos ni sus recompensas. Entonces le dice a Rabbi Yohanan, dame tu mano, se la dio y lo levantó. Entonces, aquí tuvimos varios sipurim que nos demuestran que aparentemente los jajamim no están dispuestos a aceptar los sufrimientos que Hashem envía, y la pregunta es, ¿lama? La Gemara no explica por qué. La Gemara solamente dice que les preguntan, en 3 ocasiones vemos aquí lo mismo, ¿quieres los sufrimientos? No, ni los sufrimientos ni su recompensa. O sea, a pesar de que ellos saben de que esos sufrimientos les van a dar recompensa, no quieren. El Rav Kook, los sufrimientos son en la vida terrena, ¿no? ¿dijo? Estaban enfermos. El Rav Kook quiere explicar esto de la siguiente forma. Él dice así. Tenemos que entender qué significa que estos jajamim, de los grandes jajamim talmudistas, hombres de calibre espiritual que muy difícilmente podemos entender, ¿qué significa que dicen que no quieren ni los sufrimientos ni la recompensa por haber recibido esos sufrimientos? Y no entiendas de una manera errónea
pensando que ellos no quieren recibir los sufrimientos y que le dicen a Hashem, ¿sabes qué? No me des sufrimientos, ¿por qué? No los quiero. ¿Y quién eres tú para decir que no quieres lo que te envía Kadosh Baruj Hu? Entonces no va por ahí el tema. Vadai, ¿qué? Porque los Jajamim no van a quejarse con Kadosh Baruj Hu de lo que Hashem les manda. Eso es claro. Pero ellos están expresando una idea. Cuando el otro Jajam les dice, ¿quieres los sufrimientos? O sea, ¿quieres esto para poder recibir una recompensa más amplia en el mundo venidero? Entonces dice, no. Con lo que tengo es No, suficiente. eso es lo que yo estoy buscando en la vida. Más recompensa en el Olam Haba. Yo estoy buscando otra cosa. ¿Qué es lo que estoy buscando? La finalidad, caja. La finalidad de los Isurim, ¿por qué Hashem envía estos sufrimientos a los tzadikim? Son Isurim Shelava, porque Hashem Bemet ama a los tzadikim y les quiere dar mejor. O sea, ¿qué es lo mejor que le puede dar Hashem al tzadik? Más recompensa. ¿Sí? Una eternidad más completa, más amplia. Porque aquel que tuvo el mérito, el tzadik que tuvo el mérito de poder elevarse por encima de su capacidad natural y elevarse a niveles elevados, espirituales, entonces Akadosh Baruj Hu, cuando ve el comportamiento de un tzadik, él dice, este hombre se esforzó en su vida para elevarse de su marco natural y volverse un hombre, extranatural, volverse de un hombre puramente físico en un hombre más metafísico, más espiritual. Entonces Hashem le quiere dar de esa moneda, Él le quiere dar más de esa metafísica que Él adquirió en este mundo. Entonces, ¿qué es lo que le quiere dar? Le quiere dar más Olam Haba, una recompensa más fuerte, pero para que lo merezca, entonces Hashem le tiene que mandar esos sufrimientos para que por medio de esa purificación o de ese pulido que hace en el mundo corporal del tzadik, entonces él pueda adquirir esas categorías o esos niveles de recompensas que no van de acuerdo a su naturaleza. Y eso es el Sahar, esa es la recompensa que Hashem le quiere dar al tzadik. Tú te elevaste a niveles metafísicos, yo quiero darte más de eso, más de esa energía. Y eso es lo que hay en el Olam Haba. Pero para poder darte más de eso, yo te tengo que quitar un poco de la materia o de lo físico que hay en este mundo. ¿Es la única manera? Eso es, en ciertos casos sí. O sea, que Pero, la pregunta es si el tzadik, eso es lo que está buscando. Eso es lo que Hashem quiere darle al tzadik. ¿Esa mercadería es la que busca el tzadik? No, pero el tzadik sí tiene que dar gracias por ello. El tzadik no se está quejando y todo lo que viene del Shamaim, él lo acepta. Pero, si le preguntan, él tiene que responder. Si eso es lo que quiero, o el que quiere, prefiere otra cosa. Y eso es lo que dijeron estos grandes Amoraim, que realmente ellos preferirían no tener esos Isurim, que son los que al final les van a dar más recompensa. La pregunta es ¿por qué? ¿No quieres recompensa? ¿No quieres más Olam Haba? Entonces, dice el Raf, Atzadikim Agdolim, Abdei Hashem Be'emet Ubetamim.
Los tzadikim grandes son servidores de Hashem. Eso es lo que les importa hacer. Servir a Hashem con toda su fuerza, con todo su poder, con toda su verdad. Ellos no desean adquirir niveles o categorías extranaturales o extrasensoriales que los eleve por encima de este mundo. Lo único que les interesa es cumplir con la voluntad de Akadosh Baruch. Ellos quieren ser servidores de Hashem. ¿Qué hace un servidor? ¿En qué está pensando un verdadero servidor? ¿Sí? ¿En la cena que le va a dar el patrón o en el trabajo que está haciendo ahora? ¿En lo que él tiene que hacer ahora? El trabajo. Él quiere hacer su función de la manera más excelente. Él se ve a sí mismo como un esclavo, como un súbdito de Akadosh Baruch Hu, Eved Hashem. Entre paréntesis, el Rav Kook en sus cartas firmaba Eved Le'am Kadosh Be'eretz HaKodesh, servidor de un pueblo santificado en la tierra santificada. Así firmaba el Rav Kook. Wow. Servidor. De la tierra. No nombró ayer. Sí. Y cuentan que una vez, sí, la gente venía a asesorarse, preguntar, y él aceptaba como buen rabino en todo momento a la gente que venía, hasta que una vez los allegados a él vieron de que la gente molestaba demasiado. Conocen a la gente que molesta demasiado, ¿sí? Y que viene y que llama por teléfono a buenas horas de, sí, hoy en día es en teléfono, sí, sí, en horas que son horas para llamar a alguien. Yo siempre le hago buenas horas. Es que cuando mejor se puede llamar a las 3 de la mañana. Mejor, Porque nadie está molestando. Mejor. No, y por seguro lo va a encontrar. Mejor. Dormido, pero Mejor. Sí. Entonces él abría las puertas en todo momento, hasta que de repente apareció un cartelito. El Rav recibe a la gente de tal hora a tal hora y de tal hora a tal hora. No, pero ya no es justo ya. ¿Eh? Ah, ya no es justo. Porque el horario, ¿quién se compra tanto horario? ¿No? Al otro día, los que pusieron el cartelito descubren que el cartelito desapareció. ¿Quién lo quitó? ¿Eh? El tipo lo quitó. Wow. El Rav quitó el cartelito y dijo que yo yo para soy quitar? servidor de ellos y les voy a poner a ellos horario. Sí, que Ellos me tienen que poner horario a mí, no yo a ellos. No. Bekitsur, entonces, un tzadik lo que tiene en la cabeza es cómo servir a Hashem. Eso es lo único que tiene en la cabeza. Nada más. Ese es su problema. La diferencia entre el Musar y Jesús. Sí, su Lo problema. Lo mejor. Mejor. Ceder. Y por eso ellos no quieren recibir grandes percepciones y grandes cosas y grandes recompensas. Ellos quieren ser servidores. Zau. Servir a Hashem. Musar. O sea que viven el día a día solo para ellos. Sin pensar en mañana. Cada momento, cada minuto para aprovechar y servir a Hashem. Afilu el regalo de poder decir, bueno, yo quiero llegar a percepciones y ser lo de amar, sí, tener reuniones con Eliyahu Anabí, con lo de amar y con Moshe Rabenu y con Rabbi Shimon Bar Yochai. No, Ese sí, no quieren. Sí, ustedes saben de que Rabbi Yosef Karo tenía un Magid. ¿Sí? ¿Quién era ese Magid? Dicen que era un tipo de ángel que venía y le enseñaba Torah. Y dicen de que una vez quisieron, no sé, también mandarle un Magid así al Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna no aceptó. ¿Por qué? Porque dijo, no, yo
¿qué? ¿A mí me van a enseñar Torah? Yo tengo que estudiar la Torah solo y aprenderla y saberla sin que me la vengan a meter en cucharita. Yo necesito esforzarme para aprender la Torah. ¿Entienden ahora quién es el Gaón de Vilna? Apenas sabía. Entonces que devuelva el golem. Por eso el tzadik no está buscando regalos. Él Busca trabajo. Claro. Trabajo. La ¿Quién perfección es es trabajo. Torah? El tzadik quiere ganar su esfuerzo en la Torah, en las mitzvot. Mi preciso y Avodat Hashem, porque Avodat Hashem no es regalos, es trabajo, es esfuerzo. Vejene ido al Kadosh. Oh, ya fue, Baruch Hashem Zahite, dicen. Justo trae el ejemplo que les acabo de decir del Gaón de Vilna. Que no quiso revelaciones del cielo. Él quiso que toda la Torah que él aprenda, la aprenda por su propio esfuerzo y nada más. Bueno, pues si tiene un enchufe. Al Ken Amru. No, pero no necesitamos Allá, bruta. entonces, No necesitamos bruta para crecer más. ¿sabes? Si es jabruta para discutir y para intercambiar ideas, ¿sabes? Okay. Pero si es jabruta que te pone todo de cucharita en la boca, ¿no? Eso no es jabruta. Dame un shiur. Allá, entonces dice, ¿qué dice? ¿Qué dijeron estos jajamim? No queremos ni los sufrimientos, ni los regalos que vamos a recibir por esos sufrimientos. Nosotros no queremos regalos. No queremos regalos. No, pero sí entiendo de lo que Mishumahi Lohen. ¿Sí? Entonces, si tú a Kadosh Baruj Hu me envías sufrimientos, ¿por qué? Porque quieres que yo, por medio de esos sufrimientos, adquiera regalos y escalas espirituales. Entonces yo te ahorro de todo. De los sufrimientos y de los regalos. Porque yo no vine al mundo para recibir regalos. Tú me trajiste aquí ¿para qué? Para trabajar. Para esforzarme. Entonces, si toda la meta de los sufrimientos es para elevarme y permitirme recibir capacidades espirituales y tener más recompensa, no. Recibir recompensa por sufrimiento significa que yo no hice nada para recibir esa recompensa. Hashem me la envió y bueno, me la tengo que aguantar y tengo que recibir. Y gracias a eso recibo. Yo quiero recibir la recompensa de otra forma. ¿Cómo? Esforzarme por ella. Esforzarme por ella. ¿Qué? Ahí tenemos a Rabbi Akiva 24 Entonces, ese es el fondo de por qué estos tzadikim no querían los sufrimientos y no querían la recompensa. Porque viene de una manera básicamente automática, Najón, que Ilu que Hashem le pone el martillo encima a la persona, le dice, yo quiero que tú recibas la recompensa. Y por eso te voy a mandar esos sufrimientos. Entonces dice el tzadik, toda rabá, te agradezco mucho. No me hagas favores. ¿Sí? No me hagas favores a Kadosh Baruj Hu. Yo déjame trabajar. ¿Sí? Y lo mismo que tú me quieres dar, me lo vas a dar, pero porque yo me lo merecí. Porque yo trabajé, me esforcé para recibir. Pero no trabajó para recibirlo, trabajó porque quería trabajar. ¿Sabe? No quiere la recompensa, pero gracias a ese trabajo lo va a... Najón. Pero al final esa va a ser la consecuencia. El tzadik sabe que esa... Najón, no es el motivo. No está pensando en eso, pero él dice... Lo que yo hago, yo sé que al final me va a llevar a eso, pero déjamelo hacerlo por el camino de mi esfuerzo. No hacerlo en aras de... Esa es la ideología del tzadik. ¿Ah? Bedio, mejor. No trabajar por interés. Bedio, mejor. Me perdí. ¿Te perdiste? Pero ya regreso. Acá. Raúl.
טוב. Bueno, ahora les voy a traer un sipur muy interesante que también está explicado de una manera magnífica por el Rav Kook, pero vamos a ver. La Gemara cuenta así: Ravuna tekifule arba'a mea danei de Hamra. Ravuna era Vinatero. empresario Vinatero. vinatero, Bediu. Vinatero. Trabajaba con vinos, con vinos. Vinatero. ¿Sí se dice así? No sé. Creo que sí. ¿Sí? ¿Así se dice? Sí. טוב, עכשיו, pero una vez tuvo una dificultad porque se le avinagraron 400 barriles de vino. Casi nada. Ah, sí. Wow. Depende de la cantidad total. Depende de la cantidad total. נכון, אבל כנראה que se considera una cantidad importante. בסדר? טוב, בקיצור, ¿cómo se dice? En ese momento la bolsa en Babilonia bajó. Las acciones de Ravuna se vinieron al piso y problema serio. Problema serio. Pérdida grande. Seder Ravuna de los grandes Amoraim de Babel. Al legabe Rav Yehuda Ajua de Rav Sala Hasida. Entró, quería visitarlo, a consolarlo. Rav Yehuda, hermano de Rav Sala, Verabanan y otros Jajamim. Veamrela, y hay quienes dicen que los que entraron a visitarlo eran Rabada Baraba, Verabanan. Veamrule, y le dijeron, como buenos Jajamim, mira, tú sabes, Najón, si pasa algo así, no es casualidad. Por algún motivo tuviste que haber tenido esta pérdida. Entonces, decir algo así es un poco... ¿Qué? O sea, decirle en otras palabras, tú eres el culpable. Te lo mereces. Ve, Dios, Najón, te lo mereces. ¿Qué has hecho por ahí? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Algo has hecho por ahí que... No sabes como yo. Entonces Jajamim le dijeron, le ayen mar bemil. O sea, tienes que buscar en tus acciones. Mira qué amargura tiene Mariano. O sea, en otras palabras, tienes que hacer teshuva. Tienes que hacer teshuva. Le ayen mar bemile. ¿Qué? Yefashvesh bemaasav. A ver, ¿en dónde está ahí la brecha que provocó esta caída tan fuerte? Ravuna, como Ravuna, ¿sí? Estamos hablando aquí de las estrellas del Talmud, una de las grandes estrellas del Talmud. Le contesta a los Jajamim y les dice, Umi Hashid Rabenaihu, que ustedes dudan de mí, que yo pequé. Se pone interesante, ¿eh? ¡Qué orgullo! No orgullo. No orgullo. Ravuna va con la verdad. Dice, ¿qué? ¿Yo qué hago todo el día? Estudio Torah, hago mitzvot. Entonces, ¿qué quieren de mí? Macará. Pero estornudaste ayer y te... Rega. No sé si estornudó, no sé qué pasó. Pero, él dice, ¿ustedes dudan de mi reputación espiritual? Amrule, le contestaron, ¿y tú dudas de la reputación de Akadosh Baruj Hu? Entonces sí estornudó. Sí estornudó. Los gigantes. Los gigantes. Va. Mi Hashid Kuchabrijo David Dina Velodina, que Akadosh Baruj Hu
hace mal. Juzga mal. Sí. Se equivocó en el veredicto. Se equivoca en el veredicto. ¿Qué? ¿Ah? Top. Entonces, como dice, uno da golpe bajo y viene el otro, lo da más bajo todavía. ¿Eh? Gancho al hígado. Uno al hígado y otro al pie. Amar Leu les contesta Rabuna. Top. Levanté. Bien. ¿Sí? Entendí. Me ganaron por nocaut. Fulminante. Entonces, y Ika man de Shmi alay milta leima. Si ustedes escucharon algo sobre mí que no hice bien, por favor vengan y me lo dicen. Para corregir. Con Col vemos la grandeza, pero también la humildad. Que lo, ¿entienden? Rabuna es lo manda más en Babel. Y vienen Jajamim y le empiezan ahí a criticar y a decir, después, ¿sabes qué? Vas a de acá, no me molesten. Y el Señor acepta y dice, no, tienen razón. Entonces, si ustedes ven algo o escuchan algo que yo hice, por favor, vienen y me lo dicen. Entonces dijeron, Canere que ya vinieron, ya hicieron tarea antes de llegar. Si no puedes ir frente a él. Vinieron preparados. Ya vinieron con el Google preparado. ¿Eh? Ambrulé le dijeron, Aji Shmi Alan, mira, así escuchamos de ti. De lo Yaev Mar Shavish el Arisei. Tú tienes un Aris que es un trabajador que trabaja contigo y que recibe una cierta cantidad, no sé, por cantidad de cosecha, ¿sí? Porcentaje, Canire, ¿sí? Y él trabaja contigo en el viñedo y tú no le pagaste lo que merece en las ramas, no las uvas, en las ramas de los viñedos, del Geffen. ¿Qué? Sotomeret, el Aris en la halajá es un hombre que recibe pago, que o sea, no le pagan con sueldo, le pagan con mercancía. Un porcentaje de Sí, producción. yo qué sé, tú trabajaste, el campo produjo, yo qué sé, 100 toneladas, tú recibes el 5%. O sea, recibes el 5%, el 10%. O sea, del producto. ¿No? Ya, según Alajá, el Aris tiene que recibir no solamente porcentaje en los frutos, sino también en las ramas, en parte de la leña. Y Canira que Rabuna no le dio eso. O sea, le dio su porcentaje de las uvas, pero no le dio de la leña, de la madera. Entonces ahí es como robar, medio robar. No es cumplir el contrato oficial. Pero no cuenta si lo hizo a conciencia o no. No, ¿qué dice? Bonire. Amarle Mika Shavik Limide Minei. Le contesta, mira, él cuando se lleva lo que se lleva, ya se lleva el porcentaje más el doble del porcentaje. Se lleva un porcentaje. ¿Conocen aquellos trabajadores que por error se llevan un poco más de lo que tienen que llevarse? Agarré un poquillo más, pero bueno, no importa. Sí, mejor. Hay que ponerle hasta cuando duerme. O sea, que Rabuna ya sabía. Entonces, dice Rabuna, al final, Se lleva más. yo le pagué y con, ¿cómo se dice? Con interés. Con interés. Extra. Ajá. Recibió lo que tiene que recibir. ¿Qué? Acá Gabni le cule. Este me está robando todo. O sea, está llevándose mucho más de lo que realmente tendría que recibir, de acuerdo al porcentaje que nosotros decidimos. Ambrule le dijeron a los Jajamim, Hainu de hambre inshei. Esto es lo que dijeron las personas, ¿sí? El dicho
famoso que dice así: Batar ganaba genov betamataim. Detrás del ladrón, el robo, y él prueba de ese gusto. O sea, el que roba del ladrón es también ladrón. Eso depende. En el planeta, que quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Esa es la interpretación que le hicimos nosotros en De nuestro Kitsur. Con pequeñas modificaciones. Dice Rashi: Agonemin aganav afutoem tam gleva. El que le roba al ladrón, él también está probando el gusto del robo. ¿Te gusta? Ajá. Entonces, el hecho de que el otro es ladrón, entonces tú quieres, ¿cómo se dice?, ser parte de su equipo. ¿También quieres ser ladrón? ¿Y si ya tiene 30? No, pero eso no existe, ¿verdad? Top de Kitsur. Entonces, los Jajamim le dicen a él: tú estás robando, sea lo que sea, si no le paga su parte. Lo que él hizo por su parte, bueno, no sé, a ver cómo lo arreglas, pero si tú no le pagas lo que le tienes que pagar oficialmente de acuerdo a tu arreglo con él, entonces tú estás yendo detrás de él, estás robando como él, estás probando del mismo gusto. Top, amarle, les dice Rabuna a los Jajamim: Beseder, kabilna alay de yaibnale, Beseder. Entonces yo acepto, y lo que no le pagué de la parte de la madera, se la voy a dar, se la voy a pagar. Top, y así fue. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó con los 400 barriles? No se convirtieron en vino. Rabuna hizo teshuvah. Ya, entonces ahora ¿qué pasó? ¿Pasó algo con los barriles o no pasó nada? Entonces dice la Gemara, hay dos opiniones qué es lo que pasó. Ica de hambre y adar jalababa hamra. Hay quienes dicen que el vinagre se volvió vino. No. Muy fácil, ¿no? Que el vinagre se vuelva vino. ¿No? Sí, ahora cadabra se volvió vino. A Rabuna eso le puede pasar. Yo tengo lo mejor. El mundo necesitaba vinagre. Oh, ya fe. Esa es la segunda respuesta. Todo acabó, ya Méndez. Le vamos a regalar una botella de vinagre. Todo. Subieron las acciones del vinagre. Ya fe. Dedica de hambre y a carjala, o sea, el vinagre subió de precio. ¿Sí? Y se empezó a vender por el valor del vino. Stop. Ayer nunca queda de... ¿Qué historia, ah? Es más realista la última parte. La última parte es más realista. Más realista. Oh, La última perfecto. parte es más concreta, más posible. Más posible, sí. Sí, yo no creo que el vinagre se hiciera vino, creo que subieron las acciones. Pero si así es desde la mano. No se tomere. La Gemara dice que eso fue lo que pasó. La primera opinión dice que eso fue lo que pasó. Que el vinagre se volvió. ¿Sí? Ahora nosotros tenemos a Janina Mendoza, que la hija se quedó sin aceite para las velas de Shabbat. Y le dijo: bueno, ¿qué tienes? ¿Tienes vinagre? Adelante, que el vinagre sea combustible. Entonces para ellos manejaban la materia a su gusto. Todo. Entonces viene el Rav Kook y Bemet quiere explicar la diferencia que hay entre las dos cosas que sucedieron al final. Si el vinagre se volvió vino, o que el precio del vinagre subió al precio del vino. Entonces, dice el Rav, Ze Pashut, es Pashut, de lo Abid Kuchabriju Nes Belot Tzorech. Akadosh no hace milagros stam kaja. ¿Sí? Akadosh no es una fábrica de milagros. No. Bueno, a ver, ¿quién quiere un milagro? A ver, le damos el milagro, ¿no? Los milagros se hacen cuando hay una necesidad de hacer un milagro.
Hay necesidad, se hace. No hay, no se hace. Lama. Pero ¿saben por qué? Porque Hashem quiere que el mundo se maneje como con naturalidad, con naturaleza. Los milagros son plan B. Primero hay que ir por el plan A. ¿Cuál es el plan A? Caminar naturaleza de la persona que maneje, que trabaje, que haga las cosas. No nos apoyamos en los milagros. Los Omjimilanes. Y Akadosh Baruj Hu no hace estos milagros. Porque está en ocio y no tiene lo que hacer. No tengo nada que hacer. Que Hashem Yitbaraj Rotze Bekiyum Hateva. Porque Hashem quiere, ¿sí?, que el mundo se maneje de acuerdo a la naturaleza que Él creó. Imken, por eso. Que Sheyesh Benes Torech Lasoto Lireav. Cuando hay que hacerle un milagro a aquellos que lo temen, a los Jajamim, hazle meute benisadif. Entonces, Hashem va a hacer el milagro, pero lo menos milagroso que pueda hacerlo, lo va a hacer. O sea, lo va a tratar de hacer de la manera más conectada con la naturaleza. Y aparte que los milagros los hace Hashem para la gente, no para una cosa específica de la persona. No, hacerlo para una persona grande como un tzadik, pero lo mínimo necesario. Yesh miut bekamut u miut beechut. Entonces, cuando Hashem quiere minimizar el milagro para que esté lo más cercano a la naturaleza, hay dos formas de hacer esto: o en cantidad o en calidad. O en cantidad o en calidad. Y dice el Rab, en eso discutieron las dos opiniones. ¿Qué fue lo que pasó con el vino, con los barriles de Rabuna? ¿Qué corresponde que se disminuya en el milagro? Porque al fin y al cabo las dos cosas son milagrosas, ¿sí? El vinagre, ¿desde cuándo el vinagre se vuelve caro como el vino? En la barca, el vino es boutique. Y el vinagre, sí, no hay vinagre boutique. Hay vino boutique, no vinagre boutique. Me imagino que cuando Rabuna ponía su sello ahí, vino Rabuna, entonces, bueno, todos corrían a comprarlo. Pero si ponían vinagre, ¿para qué? ¿Para la ensalada? ¿Para qué uso vinagre? Un poquito. Un poquito, ¿no? El vinagre de vino es carísimo. Pero la gente lo usa mucho menos que el vino. Ya fue. Por el dinero, por lo que vale. Bueno, entonces, en eso discutieron las dos opiniones. ¿En qué hay que disminuir en el milagro? En la calidad del milagro, a pesar de que vamos a aumentar en cantidad, o disminuir en la cantidad y vamos a aumentar en la calidad del milagro, que corresponde más a nivel de los milagros. Entonces, si yo digo que el vino se volvió vinagre, ¿en dónde está la grandeza del milagro? ¿En cantidad o en calidad? En calidad. En calidad. El vino se volvió, el vinagre se volvió otra cosa. En calidad se volvió vino. Vino añejo. ¿Qué? Entonces regresar, sí, el vinagre a vino es un nes grande en calidad, be'eichut, que no corresponde al mundo natural, pero es pequeño en cantidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el milagro es específicamente en la cantidad de los 400 barriles y nada más. Esos barriles eran vinagre, se volvieron vino. Entonces el milagro es grande en calidad, pero pequeño en cantidad. Pero cuando en el shuk, en el valor de la economía global, sube el precio del vinagre en todo Babilonia, ¿qué? Y ahora
vender un barril de vinagre es como vender un barril de vino. Y bueno, Un escatán behut. Entonces, en calidad, no es tan grande el milagro. pero en cantidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, no es de que ahora tengo otro producto, es el mismo producto, solamente que a nivel de la economía, por algún motivo sucedió de que ahora subió el precio del vinagre. Entonces, en calidad el milagro es menor, pero en cantidad, todo el vinagre de Babilonia se volvió vino, En cantidad de se volvió dinero. caro, Cantidad en cantidad. de dinero. En cantidad, entonces tienen que suceder diferentes cosas para que el mercado del vinagre se vuelva tan caro como el milagro del vino. Y por eso la segunda opinión opina que es mejor disminuir el milagro en la calidad y no en la cantidad. Entonces dice Rav Kook, esa es la discusión cuando tenemos que discutir disminuir el milagro. ¿En qué parte del milagro lo disminuimos? ¿En la cantidad o en la calidad? Pero el primer milagro fue pasar de vino a vinagre. ¿Eh? El primer milagro fue pasar de vino a vinagre. No. Eso lo hizo Shem. ¿Quién lo hizo entonces? Eso fue un Se castigo. vinagró, no se vinagre. Se volvió un día bien caluroso y se la vinagró el vino, mamá. Ya joder que no solo él se la vinagró, a mucha otra gente también. Eso es más posible naturalmente. ¿Ah? Naturalmente Fue más a cada fácil. uno Que el lo vino que le dio. es de Nahor, ¿verdad que fue a Kadosh Baruj Hu? Todo es a Kadosh Baruj Hu, pero al fin y al cabo, ¿sí? Hay mucha gente que el vino se le da vinagre. Sí, puede pasar. La fe, sí. Pero le pido por favor que busque gente que tenía vinagre y se le volvió vino. A ver lo que encuentra. Eso se lo digo a los amigos del flaco. Eso es lo que ellos dicen. ¿El gordo y el flaco? El flaco Entonces, de acuerdo a esto, el Rav Kook explica, ¿sí? De que las dos opiniones de qué pasó al final con los barriles de Rabuna, no es simplemente que, bueno, cada uno opina que, bueno, lo que sucedió en la realidad fue otra cosa. Entonces, ¿entienden? Esto vuelve a lo que dijimos antes, o sea, la gente que Joliot que en la realidad unos opinan que eso fue lo que sucedió y los otros opinan que lo que sucedió fue otra cosa en la realidad. Pero Rav Kook cuando estudia esta Gemara dice, la discusión no es técnica de que unos dicen que así pasó y los otros dicen que así pasó. No, están discutiendo en el fondo de cómo Hashem maneja la estrategia de los milagros en el mundo. Si los maneja a nivel de que nosotros tenemos que disminuir lo más que podemos en los milagros, pero cuando tenemos que hacer eso, ¿qué hacemos? ¿Disminuimos en la cantidad del milagro o en la calidad del milagro? Esa es la opinión de los Esa es la cuestión. En Gaza, Esa es la cuestión. se están viendo muchos milagros que los rabinos están tratando de explicarlos, como un video que vi de que una calle dinamitada, Sí, que abajo está ya desocupada, o sea, jamás tiene un túnel, sí, la van a derrumbar para que las tropas caigan ahí, viene Ajá. toda una... sí. Y no han podido, o sea, bueno, en el video no se ve cómo fue que el terrorista explota lo que va a explotar la dinamita Sí, a unos metros del primer carro de los Hayalim. Hayalim, sí. No explican cómo. Si él muestra el video, el satélite, que él estuvo casi una hora preparando todo. ¿Cómo te vas a equivocar en el último segundo? No. Es, Baruch el Hashem. rabino dice que ahí tuvo que haber un milagro, se asustó, ¿De calidad? se le disparó, no se sabe. No, pero De calidad o de los milagros cantidad. realmente- ¿De calidad o de cantidad? ¿Qué cosa? Eso quisiera. Y ese- La lógica sigue como regla siempre cantidad Ma. en lugar de cantidad. O No, se esa está es la discusión. jugando. Cuando tenemos que disminuir entre dos cosas, Sí. para que el milagro se asemeje lo más posible a lo natural, ¿qué disminuimos?
¿La calidad del milagro o la cantidad del milagro? Cantidad. ¿No? Esa es la discusión. Según la primera opinión, la calidad. Según la segunda, es la cantidad. Entonces, no Es que es una incluye- regla. No. No, pero es que Se ve que inclusive, hay dos opiniones. inclusive hay cada O sea, en eso. O sea, no tenemos alajá en esto. Tenemos dos opiniones. Cómo Hashem maneja, me mete no, es que inclusive la estrategia de los milagros. es que yo lo que estaba estudiando cómo Hashem cambió en verano, que allí llovía, y en invierno, que tenía que llover, hizo muchísimo calor. O cómo cambia o para el sol. ¿Qué? O cómo. O sea, hay. Todo al final no es. hay cosas, otra vez, No hay, ¿sí? no hay. Hay cosas que se pueden explicar más a nivel de cercanía de la naturaleza que otras, ¿verdad? Entonces, como de que entre las dos respuestas, ¿sí? ¿Verdad? Que el hecho de que el vinagre se vuelve vino, eso es un milagro en calidad que no, la naturaleza no lo soporta. O sea, no puede volverse No es vinagre vino. sostenible naturalmente. Mejor. ¿Ya fe? El otro es más rápido. Y el más otro, fácil, es más fácil. es puede ser más viable, ya fue. Pero mejor, esa es la discusión, calidad o cantidad. Top, Kadima, vamos a terminar. Tania, Abba Binyamin Omer, Ashnet Varim Haiti Mitzvah Kol Yamai. Dice Abba Binyamin. Sobre dos cosas yo me preocupaba y me esforzaba toda mi vida. Dos cosas importantes. ¿Cuál? La primera, al tefilati shete'el ifne mitati, que mi tefilá sea hecha frente a mi cama. Todavía no entendemos bien qué significa. Uno. Dos, de al mitati shete'e netuna ben tzafon lederom, y que mi cama esté ubicada de norte a sur. Y esto es costumbre de San ¿Ceder? Entonces, dice Abba Binyamin, yo siempre me preocupé en mi vida, como van, no solo de esto, pero especialmente de cumplir estas dos cosas. Dos comportamientos. Un comportamiento de que mi tefilá esté cerca de la cama y que mi cama esté ubicada de norte a sur. Ben Tzafón le daron. O sea, la cabeza donde yo duermo esté al norte y los pies hacia el sur. Ya fe. Y no de este a oeste. Al este está en Jerusalén, ¿no? ¿Ah? Al este es que está el templo, ¿no? Depende de dónde No, estés. jo. No, al este. Elemental, mi querido. Elemental, mi querido Caleb. No, si la respuesta de él es la que no entiendo. O sea, siempre al este. No que él me dice que abajo del este o arriba del este. Entonces Rashi dice, la Shejinah se ubica Bamizrach o Bamarav, en el este o en el oeste principalmente. Y por eso, cuando hablamos aquí de la cama, estamos hablando de la relación, de la intimidad entre el hombre y la mujer. Entonces, es preferible y la pareja debe mantener relación en una dirección donde no está directamente conectado con la dirección de la Shejina. Ya fe. עכשיו, Rega. Entonces dice la Gemara, ¿qué significa que Abba Binyamin se preocupaba que su tefilá sea hecha frente a su cama? ¿Qué significa que la tefilá sea hecha frente a la cama, antes de la cama? Y leema lifnei mitati mamash. Si la cabana de esta alajá es de que él quería hacer la tefilá mamash al lado de la cama, hay una alajá que contradice lo que está diciendo. ¿Por qué?
Veama Rabbi Yehuda Amar Rav, dijo Rabbi Yehuda en nombre de Rav, Veiteima Rabbi Yoshua ben Levi, Minai le mitpalel shelo yeh davar chotzetz beno leben akir. ¿De dónde aprendemos que la persona tiene que hacer tefilá entre él y la pared sin que haya algo que interrumpa entre él y la pared? Sheneemar, como está escrito en Ishayahu 38, Vayasev Hizkiyahu, y se dio vuelta, sí, se reclinó Hizkiyahu, Panav el Akir, su cara hacia la pared, Vaitpalel, e hizo tefilá. Entonces vemos aquí que Hizkiyahu cuando hizo tefilá, que buscó estar cerca de una pared y que no haya interrupción entre él y la pared. Entonces, ¿cómo Abba Binyamin dice, yo quiero hacer tefilá al lado de la cama interrumpe entre él y la pared? Entonces, es al revés de la halajá. Shamter Haga, ¿por qué es importante hacer tefilá al lado de la pared y no que haya algo que interrumpa? Lama, la fe, para que no haya distracción. Y de repente tiene la cama, mira la cama, tiene la mesa, mira la mesa, tiene la silla, mira la silla. Cuando está en la pared, entonces bueno, la pared es algo que sí, que es parte del edificio. Entonces, por eso dice la Gemara que hay que hacer tefilá preferiblemente en la pared. Mejor. Pero no en la La fe. No en la ventana. ¿Ah? No en la ventana. Sin fotos del revés. Ela, dice la Gemara un minutito. Entonces dice la Gemara, no entendiste. Lo teima lifnei mitati. No quiere decir de que lo que dijo Abba Binyamin, que yo me preocupé de hacer la tefilá frente a mi cama, significa físicamente frente a la cama. No, al lado de la cama Kavaná, al lado de levantarme de la cama. Que cuando yo me levantaba en la mañana, ¿qué era lo primero que hacía después de levantarme? Tefilá. Esa es la Kavaná. ¿Y cómo? ¿Y si tenía que ver pipí? Señor Vélez. Se hacía en la cama. Dale, que buen lavado. ¿Para qué se inventaron los orinales? Gente, ¿para qué se inventaron los orinales? ¿Para qué se inventaron? ¿Cómo se llaman las patos? La vacinica. En España son los orinales. El Kitzur dice Rashi, Abba Binyamin era muy cuidadoso, que luego de que se levantaba, toda su vida fue muy cuidadoso de no hacer melajá, de no hacer ningún trabajo, de no hacer ninguna tarea antes de la tefila. Uno se levanta, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Tefila. ¿Cómo va? Model, lavarse el tilá, pero esas son cosas que son preparativas para la tefila. Entonces, eso es lo que tenía Abba Binyamin presente constantemente. Yo me levanto a la mañana y lo primero que tengo que hacer es prepararme e ir en dirección a mi tefilá a Akadosh Baruj Hu. La preparación. Esa es la dirección de Abba Binyamin. Eso es hacer tefilá al lado de la cama. ¿Qué viene después de la cama? Inmediatamente tefilá. No, pero señor, Tefilá. el señor me dice que hay que hacer pipí, ¿no? Allá Rashi dice, escuchen, de no hacer melajá y de no estudiar Torah. O sea, según Rashi, ni siquiera se estudia Torah antes de la tefilá. Primero te levantas, te preparas para la tefilá y haces tefilá. Ni melajá, ni trabajo, ni Torah. Así dice Rashi. Tosfot, los nietos de Rashi, dicen que Velo yadati menan, dice el Tosfot. No sé de dónde mi abuelito Rashi, ¿sí? Valea Tosfot eran los nietos de Rashi. Ustedes saben, Rashi no tuvo hijos varones, solo hijas.
Entonces tuvo hijas Talmidot Jajamot, pero más que nada tuvo nietos Talmidot Jajamim, que son todos los Balei Tosafot. Todos los que todo el tiempo están discutiendo con Rashi son sus nietos. Rabbeinu Tam, Rabbeinu Yitzhak, Rabbeinu Shach, ¿qué? Varios. Entonces, dice el Tosfot, yo comprendo lo que dice Rashi, de que Rabbi Abba se preocupó de nunca trabajar o hacer alguna tarea personal antes de la tefilá. Eso es correcto, así es la halajá. Pero estudiar Torah, mapito, una persona se levantó 1 hora antes de la tefilá y tiene tiempo ahora, media hora antes de empezar la tefilá. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a leer el periódico? ¿Va a ver una película? ¿Qué va a hacer? ¿No? ¿Va a estudiar Torah? ¿Va a estudiar Torah? Entonces dice el Tosfot, él dice, no, yo tengo una prueba al revés, que sí es mitzvah estudiar, ¿sí? Porque la Gemara va a decir más adelante que Rav se levantaba temprano y hacía netilat yadayim y hacía tefilá y estudiaba y luego hacía kriyat shema y tefilá. Entonces tenemos aquí una prueba de Rav de que sí estudiaba Torah antes de la tefilá. Entonces eso es uno. Y la segunda, que esté colocada entre norte y sur, ¿sí? De Amar Rabbi Chama, Rabbi Hanina, Rabbi Yitzhak, todo el que pone su cama entre norte y sur tendrá hijos varones. Shenemar utzfeuncha temale bitnam isbeu banim. Utzefuncha viene de la palabra tzafón, norte. Temale bitnam llenará el vientre, o sea, embarazará a la mujer. Isbeu banim, y saciarán de hijos. Banim. Entonces el que pone la cama y mantiene a su esposa entre norte y sur tendrá hijos varones. Rav Nachman bar Yitzchak amar afen ishto mapelet nefalim. Su hija no va a tener abortos. Ketiv ba'acha utfucha temale mitnam. Que el que pone en el zafón llenará su vientre, o sea que tendrá partos y tendrá hijos. Y se llenaron, o sea, llenaron los días cuando tuvo a sus hijos. ¿Quién? Veine tomim bebitna, quien ahí está hablando de Rivka, que tuvo a sus hijos. Entonces aprendemos de aquí estas dos cosas que van a suceder con esa persona, que va a tener hijos varones y que va, Bezat Hashem, su esposa no va a tener aborto. Parece que Con la cama. que no siempre funciona.